Lo que hoy vamos a tratar es escogidos por Dios, se llama. Escogidos por Dios. Y bueno, vamos a ver quiénes son los escogidos por Dios, si hay escogidos especiales, si no los hay. Vamos a ver, vamos a trabajar un poquito sobre ese tema. Vayan yendo a 1 Timoteo 2, mientras tanto, para ir agilizando un poquito. De acuerdo a la Biblia, Dios dio a su Hijo para toda la humanidad, lo que significa que su opción de salvación es todos, todos, todos. A su vez, esto significa que la opinión de que Dios escogió solamente para salvar a algunos por encima de otros no puede ser correcta. Esta idea de que Dios elige a algunos sí y a otros no, no puede ser correcta. Entonces vamos a ir, como siempre, y vamos a ver cuál es el deseo de Dios y el deseo de Dios expresado en su palabra respecto a escogidos por Dios. ¿Quiénes son los que son escogidos por Dios? 1 Timoteo 2, donde les dije que vayan, en el versículo 4, leemos: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quien quiere esto es Dios. ¿Y a quiénes quiere salvar Dios? ¿Cuál es su voluntad en cuanto a la salvación? ¿Qué es lo que Él quiere? Como el pasaje nos dice, Él desea, es su voluntad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y todos los hombres significa todos los hombres. No escogió a algunos hombres por encima de otros y luego dio a su Hijo por ellos solamente por los que escogió. No, los dio por todos. Él dio a su Hijo por todos. Por toda la gente, por todos los que están sobre la faz de la tierra. Y desea que todos sobre la faz de la tierra sean salvos. Esa es la voluntad declarada del Padre. Ese es su deseo. Eso es lo que Él quiere. Esa es la opción para toda la humanidad. Que todos sean salvos. Vamos a leer ahora el versículo 5 y el versículo 6 de 1 Timoteo 2. Dice, en el versículo 5 de 1 Timoteo 2 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por cuántos se dio Jesucristo en rescate? No solamente por algunos, sino por todos. La palabra dice por todos. Dios pagó el precio por todos. Ese precio fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo con el propósito de que todos probaran la salvación. Si eso fue lo que hizo, ¿no sería completamente contradictorio decir que Dios, de hecho, solo escogió a algunos de esos todos para los cuales dio a su Hijo? Lo cual básicamente significaría que no escogió a los restantes, ¿verdad? Ahora vamos a imaginar una situación. Vamos a imaginar que alguien decide pagar una fianza de todos los prisioneros de cualquier prisión, de una prisión cualquiera que se nos ocurra. Y alguien paga el precio más alto posible para poder liberarlos. Bueno, esa persona que paga ese precio, ese rescate, esa fianza, ¿a cuántos querrá ver libres esa persona? ¿Cuántos serán? Suponemos que todos, que salgan todos. Bueno, que pueden salir todos. Bueno, ahora imagínense que algunos nada más eligieron salir y algunos eligieron quedarse. ¿Cómo se sentiría la persona que pagó ese rescate? Diría, pero si yo pagué por todos, ¿por qué no salen todos? ¿Por qué algunos deciden? Y se pondría muy triste, ¿verdad? Bueno, es algo para hacer un paralelismo, para que nos demos cuenta de que Dios dio a su Hijo, Dios pagó el precio más alto por todos, por todos. Entonces quiere, el que pagó el precio más alto, en este caso Dios, que pagó el precio más alto por todos, para que todos sean salvos, Él quiere que todos tomen ventaja de lo que Él puso a disposición. Quiere que todos sean libres de ese poder de la oscuridad y sean transferidos al reino de su amado Hijo.
Ahora vamos a ir a Juan, en el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan 3, versículo 16. Es uno de los más conocidos de la palabra de Dios, ¿sí? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Dios amó al mundo. Usando este ejemplo que hemos puesto, amó a todos. A todos. El ejemplo decía que eran todos los prisioneros. Bueno, Dios amó a todo el mundo, ¿sí? Y para todo el mundo, para todos, dio a su Hijo. ¿Por qué? Para que el mundo sea salvo por él. Cuando Dios dio a su Hijo, no solo estaba apuntando a una parte del mundo, sino que apuntó a todo el mundo. El objetivo era que todo el mundo. Él no quiere librar solamente a algunos prisioneros, sino a todos, 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 todos. La salvación es la opción de Dios para todos, porque fue por todos que pagó ese precio respectivo, ¿no es cierto? No hay hombre sobre la faz de la tierra que Dios no quiera que sea salvo. Y si usted me está escuchando y usted es la primera vez que escucha algo sobre la palabra de Dios, o sobre qué disposición está, o qué disponibilidad, mejor dicho, está disponible, valga la redundancia, para ser salvo y para acceder a Dios, bueno, escuche esto, preste atención a esto. Dios pagó con la vida de su Hijo Jesucristo. Jesucristo entregó su vida para que nosotros, todos, absolutamente todos, tengamos la posibilidad de ser salvos. Ser escogido significa que alguien te escogió, es decir, que es una opción, pero como leímos en las páginas anteriores, es la voluntad declarada de Dios que todos los hombres sean salvos, y para este propósito Dios pagó con la vida de su Hijo. Ahora, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, significa que la opción de Dios es que todos los hombres lo sean. Ahora, los que somos salvos, lo somos porque escogimos aceptar la opción que Dios nos dio, esa opción de salvación. Nosotros escogimos esa opción, Dios se la dio a todos. Ahora, el que escoge esa opción va a ser salvo, y el que la desecha, el que decide quedarse y el que decide no aceptar esa salvación, bueno, por supuesto que no va a ser salvo, ¿verdad? Hasta donde Dios le concierne, hasta donde a Dios le concierne, no es una cuestión de que Él nos elija. Él ya eligió, Él ya hizo su parte. Ahora, el que tiene que tomar su parte y tomar la decisión de elegirlo a Dios es cada uno, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia. Por favor, vayan a Hechos. Vamos a leer varios versículos juntos, así que estén preparados. Hechos, Romanos, vamos a ir. Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Acá dice, todos, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí? Romanos 9, por favor, 33. Si no hacen rápido, anótenlo, después lo leen. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 10, ahora vamos a Romanos 10, versículo 11, dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Primera de Juan 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan 11:26.
y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Volvemos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el último que vamos a ver ahora, de esta seguidilla de ejemplos, es Juan 12, 46 al 48. Y presten mucha atención. Juan 12, 46 al 48. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Vio? ¿Ve? ¿Ves? Todos en los pasajes, todos, independientemente de quiénes, eso es lo que todos significa. Todos van a ser salvos o no, dependiendo de si creyeron o no. Si creen, serán salvos, ya que esa es la opción de Dios, la voluntad de Dios para él. Pero si escoge no creer, entonces no será salvo. Esa no es de ninguna manera la opción de Dios, la voluntad de Dios para él, pero eso sucederá. Eso sucederá si no cree, dependiendo de él. Por supuesto que la voluntad de Dios es que desee creer, que todo hombre y toda mujer en este mundo, en todo el mundo, el deseo de Dios es que crea. Pero si no cree, no va a ser salvo. Y por supuesto menos va a ir al conocimiento de la verdad. Porque primero vas a tener que creer, primero uno va a tener que creer y después va a tener que ir al conocimiento de la verdad, como habíamos leído en 1 de Timoteo. Por favor, vayan a Efesios ahora y vamos a ver un poquito más de este tema. Efesios 1, versículo 3, vamos a leer del 3 al 7. Efesios 1, 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice que nos ha escogido antes de la fundación del mundo, que debemos ser santos y sin mancha ante Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No tiene el significado de nosotros siendo escogidos por encima de otros, que por supuesto, que supuestamente no han sido escogidos, sino tiene el significado de nosotros siendo escogidos para salvación. La misma opción, salvación. Dios la tiene también para todos los demás cuando Dios dio a su Hijo. Como esos prisioneros que habíamos puesto en ese ejemplo, todos fueron escogidos para vivir en libertad. Ahora, ¿se me justifica para hablar a esa gente, a esos prisioneros que tomaron una opción y decirles: señores, pueden salir, ustedes pueden salir, mire que ya está disponible, ya se pagó, tenemos la capacidad de decirlo? Y por supuesto que sí, por supuesto que tenemos. Esos están totalmente justificados para hacerlo. Sin embargo, dado que esa también es la opción para aquellos que aún están en la prisión, cuando decimos escogido, de ninguna manera queremos decir que unos fueron escogidos por encima de otros, sino que
el que escogió salir, y el que escogió la oferta o escogió, la opción de quedarse, y bueno, y vivir bajo la sombra, y vivir bajo la esclavitud, y vivir bajo la dependencia del mundo, es una lástima. Pero bueno, la opción está, porque el precio ya se pagó. Dios nos ha escogido, pero no es que nos escogió por encima de algunos otros. Dios no escoge a aquellos que serán salvos. Si hiciera eso, escuche bien lo que le estoy diciendo, si Dios escoge a unos sí, a otros no, estaría haciendo acepción de personas. Y sin embargo sabemos, por la palabra de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, por favor. Hechos 10:34, ahí vamos a leer. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Más bien, a Dios lo puede encontrar cualquier persona que lo busca. De hecho, Dios busca a los que le buscan para que así Él se les pueda revelar. Por favor, vaya al Salmos 14, versículo 2. Preste atención. Dice, Salmo 14, 2. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esto es un pasaje de escritura hermoso. Dios sabe quién lo busca. Dios se fija a ver quién me está buscando, así me le puedo revelar de alguna forma. Es desde el corazón, desde la parte íntima de nosotros que tenemos que salir a buscar a Dios. Y Dios sabe cuando lo buscamos en serio. Deuteronomio, por favor, seguimos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 4, versículo 29. Mas, si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es hermoso este pasaje. Cuando alguien busca a Dios, cuando alguien lo invita a que se le revele y verdaderamente eso es lo que quiere, Dios lo hará al 100%. Dios mismo lo acercará a Él. Pero eso no es lo que Dios hará por esa persona solamente. Es lo que hará por todos aquellos que le buscan, no por uno solo, o por un elegido especial. No, está disponible para cualquier persona que lo busque con este corazón, que dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios busca a los que le buscan y todos aquellos que de corazón lo hacen, lo van a encontrar. Eso no es algo que sucede esporádicamente, algunas veces, o con algunas personas especiales que están marcadas. No, eso es una ley que está escrita y está dictada en la palabra de Dios por el mismo Dios. Cuando alguien invita a Dios de corazón, Dios lo acercará a Él y se le revelará. En ese sentido en el que necesitamos entender el registro del Evangelio, ahora vayan por favor, para entender este registro de este Evangelio de Juan 6, en el versículo 44. Y dentro de ese contexto, por favor, después analicen este versículo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, si lo buscás de todo tu corazón y de toda tu alma. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos que tener ese corazón limpio, puro, amoroso a Dios, ¿sí? Mucha gente toma este pasaje y dice, ¿ves? Todo depende de Dios. Si Dios quiere, Él me va a acercar a esa persona, a Él, si no quiere no lo va a hacer. No es así. Dios ya hizo disponible, Él está buscando, Él está tratando por todos los... pagó el precio más alto, Jesucristo. Mire si no va a querer que sean salvos la gente, o que la gente vaya a Él, por medio de su Hijo. No es que elige a uno, sí, a este me gusta porque este habla bien, no, este me gusta porque tiene un color de piel tal o cual, no, este mide 2 metros y pico, no, no es así.
No elige a nadie por sobre nada. Entregó por todos. Ahora, el que lo busca a Él, con todo su corazón, con toda su alma y de corazón íntegro y puro, lo va a encontrar. Y el que no lo hace, no lo va a encontrar. Después que no se pregunte por qué Dios no me ayuda. Y bueno, muchacho, ¿qué hizo para encontrar a Dios? Fíjese, analícese. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las responsabilidades, ¿sí? Vamos a ver, dentro de este contexto, de la responsabilidad de Dios y de la responsabilidad también que nos compete a nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Con respecto a al ser escogido, a la salvación o al evangelizar. Sin duda, Dios sin duda tiene el papel más importante en la salvación, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades y es Dios quien nos otorga y nos otorgó esas responsabilidades. Si las queremos asumir o no, eso lo manejamos nosotros. Pero Dios dice, bueno, vos querés trabajar conmigo, bueno, fíjate qué vas a hacer. Segunda de Corintios, por favor. Vamos al Nuevo Testamento, Segunda de Corintios 5. En el versículo 18 vamos a ver el rol que nosotros tendríamos que cumplir. Segunda de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Al dar a su Hijo, Dios reconcilió al mundo consigo mismo. En otras palabras, la puerta hacia Dios ahora está más que abierta. Más que abierta. Está disponible, el acceso a Dios es directo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usando de nuevo el ejemplo de esos prisioneros, las puertas de la prisión están todas abiertas ya. Pero los prisioneros, haciendo ejemplo nuevamente, comparando un paralelismo, los prisioneros están ciegos. No lo pueden ver, están cegados por el Dios de este siglo. Ahí en 2 Corintios 4:4, después cuando tengan tiempo, lean que el Dios de este siglo es el diablo. Para que no pueda ver, Él los cegó. Ciega la salvación que está disponible para ellos. Así que alguien necesita decirle a estos prisioneros que han quedado cautivos, que estos prisioneros que están cegados, es necesario que alguien se lo diga. E indicarle la puerta hacia Dios que está abierta. Y vaya por acá y vaya y encuéntrese con Dios en el nombre de Jesucristo. Nosotros fuimos ya justificados por Él. Entonces, al decir esto, la introducción, como para empezar, ya le estamos dando el primer puntapié, el primer inicio para que vaya a la palabra. Porque a veces es como que nos olvidamos nosotros de que hay gente que ni siquiera sabe que hay un Dios. Entonces, nosotros como ministros, en el nombre de Jesucristo, tenemos esa responsabilidad de anunciarle a esta gente que todavía no se enteró que su prisión está disponible, que salga de esa prisión. Es nuestra responsabilidad decírselo. Si alguien necesita algo, nosotros somos ministros, embajadores de Cristo. Suponiendo que alguien necesita algo de un país extranjero y tiene que llamar a esa embajada de tal país, a los representantes. Son los embajadores. Para Dios, los embajadores somos nosotros hoy. Dios abrió las puertas de la prisión. Él reconcilió al mundo consigo mismo al dar a su Hijo. Ahora nosotros, los que éramos una vez prisioneros, ciegos, tenemos la responsabilidad de decirles a los que se quedaron, salgan de ahí, salgan porque está disponible salir de ahí. Vengan a Dios, la puerta está abierta. Primera de Corintios, por favor, sigamos con la palabra. Primera de Corintios 3, en el versículo 5, leemos
¿Qué es Pablo? ¿Qué es, pues, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Observe el giro que dio todo esto. Observe el giro que tiene todo esto. Dios tiene un rol. Dios tiene el rol más importante, el rol de dar el crecimiento. Pero alguien tiene que arrojar la semilla, alguien tiene que regarla, y ese alguien no es Dios. Somos nosotros, los ministros de Dios, los que tenemos el ministerio de la reconciliación. El texto que acabamos de leer no dice Dios plantó, Dios regó, Dios dio el crecimiento. No, dice que Pablo, dice que Apolo, y que el crecimiento lo dio Dios. Entonces, señoras y señores, tuvo que haber gente involucrada, tuvo que hacer lo que Dios llamó a hacer. Tiene que haber gente que se involucre con esto de regar, de plantar, de dar a conocer, de avisarle a la gente que está disponible. Dios se encontró con él, se acercó. También hubo gente como Apolos que regaron la semilla, sembrada en los corazones de la gente, abriendo la boca y dando a conocer la palabra y compartiendo las verdades con ellos. Marcos, por favor. Marcos 16, versículo muy conocido, 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es que Dios sale a predicar el evangelio, no. Nosotros, los hijos de Dios, somos los que tenemos que salir a predicar el evangelio. Resumiendo, mi querido hermano, hermana, la doctrina de que Dios ha escogido a algunas personas para que sean salvas por encima de otras, que Él supuestamente no eligió, es una cómoda y también una muy falsa doctrina. La opinión de Dios ha sido, es y será que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Sí, esa es la opción para todos. ¿Y quiénes son todos? Todos los escogidos, todos. Ahora, si se va a salvar o no, ya no depende de Dios, sino depende de la persona que crea. Y si cree, será salvo. Sin embargo, si no cree, por supuesto que no será salvo. ¿Dios juega algún papel acá? Sí, por supuesto que sí. El más importante, porque Él es el que dio a su Hijo Jesucristo para que todos sean salvos. Ahora la decisión ya no depende de Dios, depende de la persona que quiera o no ser salva, que decida creer o no, que decida arrepentirse en el nombre del Señor Jesucristo o no. Ya no depende más de Dios. Eso es lo que Dios hizo y eso es lo que Dios dejó disponible. Volviendo ya para ir concluyendo a nosotros, Dios nos entregó este ministerio de la reconciliación, el ministerio de sembrar la palabra y de regarla. Dios, Él mismo pone el crecimiento, el acercamiento a Él, pero el sembrar y el regar, la introducción hacia la gente para que la gente vaya a Dios, ese ministerio de la reconciliación nos es dado a nosotros. Esa doctrina de acuerdo a la cual Dios eligió solamente a algunos seres humanos para que sean salvos, lo cual implica que también escogió a otros para que vayan al infierno, es una doctrina que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es lo que acabamos de ver y bueno, es falsa. Y puso a la gente a dormir pensando en que Dios va a salvar a quienes Él quiera. Entonces, si eso tiene que ser así, ¿para qué están los ministros de Jesucristo? ¿Para qué están los ministros en nombre de Jesucristo? Si eso ya va a ser, ya va a estar todo designado, listo, ¿para qué vamos a salir a predicar el Evangelio? No cierra, eso no es verdad. Así que tenemos esa responsabilidad, ese enorme privilegio y esa enorme responsabilidad de hablar esta palabra, buscando oportunidades para expandir el Evangelio. Tenemos que ver a quién podamos.
Es como estábamos hablando en el día de hoy. A quien puedas, decirle, recomendarle, mirá, lee la Biblia, a mí me hizo bien. Bueno, hablemos de Dios, de la salvación, hablemos del reino venidero, hablemos de las oportunidades del poder que tenemos para andar sobre esta tierra hoy y sobre la tierra futura, que es la que va a ser restaurada en el reino eterno de nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar oportunidades para hablar, para dar a conocer, no quedarnos quietos, hablar la palabra, decirle a los prisioneros que salgan de la prisión. Si van a salir ya no está en nuestras manos, ya no es nuestras manos, no está en nosotros. Ya si no quieren, y bueno, y alguno nos va a decir, y nos han dicho, y te habrán dicho, no, mira, Dios, la verdad que Dios, bueno, ya ahí ya no entramos nosotros. Nuestro trabajo, eso no va a impedir que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad enseñarles los que Dios hizo disponible a través de su Hijo Jesucristo. En lo que al Padre concierne, quiere con todo su corazón que todos vengan a Él, que todos, absolutamente todos vengan a Él. Por eso Él pagó por ello el precio más alto que se pudo haber pagado, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los padecimientos, porque no es que tampoco nuestro Señor Jesucristo murió así, ¡pum! No. Sufrió los padecimientos para poder entregar su vida. Así que seamos conscientes de ese tipo de cosas. El adversario trabaja, nosotros tenemos que redoblar la apuesta y trabajar mucho e incansablemente para dar a conocer este evangelio que nada más y nada menos da la vida eterna a quien cree. Así que vamos a cerrar de vuelta con 1 Timoteo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre Celestial, te doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por habernos hecho disponible semejante y tremenda salvación para nosotros, que estábamos muertos en nuestra prisión, muertos en delitos y pecados, que estábamos cegados, nuestro entendimiento estaba cegado, y porque alguien en algún momento tuvo el coraje, tuvo el denuedo, tuvo la decisión, Padre, de hablar tu palabra, en este momento podemos disfrutar de todo esto. Te doy gracias también por darnos, Dios, denuedo, por darnos entendimiento, por darnos sabiduría para poder comunicar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Te doy gracias por esto, por amarnos, por bendecirnos y por hacerle entender, Dios, a quien escuche tu palabra, que vos sos un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios que siempre quiere lo mejor. Sos un Dios que no castigás, sos un Dios que amás y procurás lo mejor de lo mejor para tus hijos. Gracias por esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.